Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 28 de noviembre, aquí en Política con Carreño, como todos los días de lunes a viernes. Es posible que ustedes estén escuchando el programa un poco más tarde de lo habitual. Lo que pasa es que mi hija llegó de madrugada en un viaje repentino y hubo que ir a buscarla evidentemente al aeropuerto y entonces eh, nos fuimos a hacer tuto bien tarde, ¿no? Así que, pero es probable, tal vez salga a la misma hora de siempre, entre 8 y 9, pero ustedes ya tienen la explicación de por qué tal vez estén escuchando el programa más tarde. Apelo a su comprensión como siempre. Así que bueno, y esto va tal vez a repetirse porque los viajes de nuestra hija a Santiago a veces son imprevistos y en una hora en que, bueno, en que tendrá que viajar, ¿no? Ustedes saben cómo funciona esto. Así que amigos, bueno, dicho lo anterior y habiendo ofrecido mis disculpas por el posible atraso, vayamos al tema. Eh, Uno quisiera abordar otras cuestiones, pero está todo centrado en esta acusación contra el presidente Boric. Y hay nuevas aristas que confirman un poco lo que yo comentaba en mi programa anterior, ¿no? El hecho de que esta denuncia por acoso fue descartada por el propio abogado asesor de la denunciante y a mi modo de ver, como yo lo manifestaba en el programa, los correos que había leído, que comenté con ustedes, ninguno, ninguno mostraba cualquier síntoma de, de acoso por parte del presidente. Pero también yo decía que es al final la justicia la que debe determinar, porque uno habla respecto de ese material que tiene ahí ante los ojos y nada más, pero hay una investigación. Pero es el propio, como dije, abogado, eh, asesor de la denunciante el que ha descartado la denuncia por acoso y sí la denuncia por la difusión de fotografías íntimas. Ahora, también este abogado descartó que la denunciante le hubiese enviado las fotos al presidente, sino que apareció la arista de un pendrive que desapareció de la mesa de la denunciante que estaba al lado de la mesa de Gabriel Boric. Ambos estaban haciendo su práctica. Y luego de eso, de esa desaparición, aparecieron estas fotos en Internet. Y a mi modo de ver, la clave de esta investigación tendría que pasar por ahí. Porque si la denunciante dice que vio las fotos en Internet, que, que ella no autorizó, entonces
la sospecha recae en el presidente de acuerdo con la denunciante, porque es el que estaba ahí, al lado, y el pendrive estaba sobre la mesa de la víctima, digamos, ¿no? De la supuesta víctima. Entonces, esto lo tiene que averiguar la fiscalía, la justicia, ahí viene la investigación. También los correos son los que el abogado de Gabriel Boric dio a conocer, no sé si son más. Se habla de 25 correos, esos son los que el abogado mostró a la prensa. Si hay más, la investigación lo dirá, tal como lo dije yo. Si hubo manipulación, también. Eso no lo sabemos. Entonces, hay temas que son importantes. Ya dijimos que el anuncio el día inmediatamente después de las elecciones es bastante inapropiado y sospechoso, ya comentamos eso. Y efectivamente uno puede hablar, como yo lo digo en el programa de ayer, ¿no? De un aprovechamiento político por parte de Gabriel Boric y su gobierno, puesto que ellos tenían esta denuncia hacía mucho tiempo y no la habían dado a conocer. Pero bueno, vamos a insistir en este tema, pero dejando de lado este hecho que a mi modo de ver es evidente, que es el aprovechamiento político por más que el gobierno quiera negarlo, y hubo sí un pacto de silencio, porque el comité político sí lo supo. Antes el comité político, en el caso Monsalve, no lo supo. Fue un pacto de silencio entre Boric y Carolina Toá y todo ese número de asesores, ¿no? Dicen que 12 personas por lo menos sabían del hecho. Entonces, claro, acá no. Acá tenemos un equipo, que es el comité político, que integra Toá, Elizalde, el ministro de Hacienda, Vallejo, Orellana, en fin, lo sabía medio mundo. Así que no se puede disculpar tampoco que no supiese el comité político. Dejamos eso de lado, todo el mundo lo sabía, hubo un pacto de silencio. Y hubo un aprovechamiento político, de todas maneras. Pero hay otros aspectos que yo quiero analizar ahora. Uno es, a mi modo de ver, la declaración de Camila Vallejo, que se ha hablado bastante al respecto. Y vale la pena insistir en este punto, porque en ese punto de prensa de Camila Vallejo, muy largo, ¿no? 30 minutos, más de 30 minutos, también hubo algunas inconexiones, algunas incoherencias, a pesar de que ella mantuvo ese tonito que tiene, pero nos enteramos, por ejemplo, que de acuerdo con la nueva versión de la moneda, lo que el presidente recibe el día 9 de septiembre no es la denuncia propiamente tal, el documento, sino el anuncio de la denuncia, como el membrete.
pero eso no lo sabíamos. Eso hasta ayer, el día del programa, era el día 9, el presidente había recibido la denuncia. Hoy día nos enteramos de que el presidente no era la denuncia lo que había recibido, sino un aviso de la denuncia. Y por eso Camila Vallejo, cuando sale en ese punto de prensa, dice, bueno, me están aclarando que no fue el día 9, sino fue el día 20, no sé, por ahí. Y el día 24 lo supo el comité político de septiembre, ¿no? Entonces, claro, demoró la fiscalía en enviar entonces el documento al gobierno, a Boric. El día 20 me parece, ¿no? O día 22. Esas son las fechas. Se cambiaron las fechas. Ya no era más el día 9. Pero en todo caso, da igual. Tanto Boric como el comité político lo supieron mucho antes de las elecciones de octubre. Esas que fueron muy amplias, ¿no? De todo. Consejeros, concejales, consejeros regionales, concejales, alcaldes y gobernadores. Así que ellos sabían de esto antes y no lo dieron a conocer. Lo escondieron, lo mantuvieron ahí guardadito. Y claro, en ese punto de prensa se le preguntó varias veces a Camila Vallejo por qué. ¿Por qué no se dio a conocer la información? Si el gobierno la tenía. Y bueno, primero Camila Vallejo eludió la pregunta y luego se iba, ¿no? Finalmente le preguntaron lo mismo y ya no pudo eludir más la pregunta y ella respondió, y aquí está mi punto de análisis. Ella respondió que todo esto fue sugerencia del abogado Jonathan, no, el abogado del presidente Boric. Fue una sugerencia del abogado del presidente no dar a conocer esta información y darla a conocer el día siguiente. Del día siguiente de la elección, del fin de las elecciones. Entonces yo me puse, como siempre, a buscarle no sé, la cosa al cuento, ¿no? Buscarle una respuesta que me dejase más o menos satisfecho. Y no le encontré a esta declaración de Camila Vallejo ninguna respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque resulta que es el abogado el que decide, el abogado de Gabriel Boric. Según Camila Vallejo, es el abogado el que decide no informar a la opinión pública, pero sí hacerlo al día siguiente del fin de las elecciones, el día lunes, o sea, después de las elecciones del día domingo, de la segunda vuelta. Entonces surgen algunas preguntas. Uno, ¿no tiene el Ejecutivo, es decir, no tiene el presidente Boric y su comité político
la capacidad de gestionar, para gestionar una respuesta adecuada a la ciudadanía. Son incapaces de decidir por ellos lo que tienen que decir sobre un tema que es muy delicado porque es una acusación contra el presidente. De hecho, el fiscal nacional dijo que Gabriel Boric es un imputado. Es una acusación grave en contra del presidente, que la justicia deberá aclarar. Pero mientras la justicia no aclara, la acusación está ahí, por supuesto. Entonces, el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad de construir un relato coherente para informar a la ciudadanía. Eso por un lado. Y los asesores del presidente, tampoco. Entonces, ¿están ahí para qué? Asesoraron al presidente de pésima manera en el caso Monsalve, Miguel Crispi y Carlos Durán, y no sé cuántos más. Y ahora estos asesores no han dicho nada, no dijeron nada, no tuvieron una opinión. Y el comité político, que lo supo el día 24, según ahora, de septiembre, y no el día 14, en la información anterior, tampoco tenía o tuvo ninguna opinión al respecto. A mí me parece extremadamente grave esa declaración de Camila Vallejo. Fue una sugerencia, ¿no?, del abogado. O sea, el abogado es el nuevo asesor de la moneda. Está bien que sea el abogado defensor del presidente ante la causa, pero de ahí a que él resuelva en nombre del presidente, del comité político y de los asesores, entonces ¿para qué se le paga a toda esa gente? A mí me parece que hay una crisis de administración, de gestión y también una crisis moral, porque me parece que son incapaces. A mi modo de ver hay una incapacidad también moral de asumir la denuncia y presentarla como corresponde para que haya transparencia, para que la ciudadanía, para que usted y yo entendamos que estamos siendo gobernados por un gobierno transparente, que no esconde a la ciudadanía un hecho tan importante, pero que está dispuesto a enfrentar este hecho con su verdad. Y eso la ciudadanía lo valora. ¿Me entienden? Para mí eso es grave. Pero también es grave y muy grave que Camila Vallejo haya dicho que
la acusación no tenía fundamento. Que haya dicho que eran acusaciones falsas, sin sustento. Completamente, dijo, los hechos descritos por la denunciante son completamente falsos. Aquí hay una cuestión que a mi modo de ver es grave. Se ha dicho ya, pero yo voy a insistir en esto. En Chile hay 3 poderes del Estado, que es lo que sustenta una democracia. A diferencia de los regímenes totalitarios, donde todos los poderes están en manos del Estado. Ustedes lo saben. Y un poder no puede inmiscuirse en otro poder, porque lastima el funcionamiento de las instituciones, porque entorpece el funcionamiento de las instituciones, que son independientes. Entonces, cuando la Juanita de Lagos dice que eso es mentira o es verdad, está bien. Y si nosotros cometemos también el desliz de decir, también está bien, aunque está mal, pero no tenemos ninguna influencia ni en el Ejecutivo ni en el Poder Judicial. Nosotros los comentaristas debemos cuidarnos. Claro que sí. Quienes hacemos análisis político debemos tener una mirada mucho más allá de lo que está ahí. Una mirada más amplia. Situar el hecho en un contexto y no asumir de buenas a primeras que eso es verdadero o que eso es falso. Ese es el deber del columnista, el deber del periodista también. Y es el deber de la vocera de gobierno, que representa a Gabriel Boric, que representa al Ejecutivo. Porque con sus declaraciones, Camila Vallejo presiona el trabajo de la Fiscalía y presiona el trabajo de la justicia. Porque de antemano está hablando de supuestos falsos, de argumentos falsos, de argumentos que no tienen fundamento. Pero ella no es nadie para intervenir en una investigación judicial. Ella no puede, no tiene atribuciones para hacerlo. Claro, de ninguna manera. Entonces, por supuesto que aquí hay esto que suena es mi tablet, ¿no? Que yo estoy buscando, pero ya encontré. Estas declaraciones de Camila Vallejo que son efectivamente conflictivas. Hay, por lo tanto, un malestar, no solamente en la oposición, también algunos diputados del oficialismo no les ha gustado lo que está pasando allá en La Moneda, pero para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente colocan
colocan en aprieto al propio presidente, porque la vocera es su representante. Por lo tanto, está dando la opinión y dice, esta es la opinión del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo no puede intervenir en otro poder del Estado. ¿Quién resuelve la veracidad o no del hecho? Es la justicia. Es el Ministerio Público. Pero no la señora Camila Vallejo. Claro, de ninguna manera. Porque entonces nos estamos metiendo en terrenos bastante complicados, escabrosos. Porque estamos presionando precisamente la investigación. Estamos presionando el proceso. Y debemos dejar, ya que a ellos les gusta tanto esta frase, dejar que las instituciones funcionen como debe ser, y no funcionen a la pinta de ellos, ¿no? Entonces, claro, eso se habló bastante, se ha cuestionado esto. Pero bueno, no ha habido tampoco una respuesta apropiada, ¿no? De ninguna manera. Y, por supuesto, algunos diputados, como decía, del propio oficialismo, bueno, han criticado lo que ellos llaman este diseño jurídico y comunicacional de la defensa del presidente Boric. Claro. ¿Y por qué? Porque mantuvo en secreto durante 2 meses esta acusación y saca a relucir el caso Monsalve, como yo dije. Es evidente. Si a mi modo de ver sí hubo un pacto de silencio en el caso Monsalve, con mayor razón lo hubo acá, porque acá hasta el comité político lo sabía, ¿no? Entonces, claro, la cosa se complica más. Por ejemplo, la diputada Alejandra Plasencia, que es del Partido Comunista, dice que si por un lado no se mencionó a nadie en particular, sí cuestionó la exposición del caso. Claro que sí, a través del comunicado de este abogado, Jonathan Valenzuela, ¿no? Porque bueno, dijo que estas son denuncias que hay que tomárselas muy en serio, dijo ella, y no hacer juicios anticipados. Y no hacer juicios anticipados con tan pocos antecedentes. Entonces, bueno, critica ella que hay una filtración de la noticia, todo eso, todo el mundo lo ha dicho, porque se supone que la noticia es reservada y apunta al presidente de la República. Yo siempre he tenido mis dudas respecto de este tipo de información o de este tipo de censura a esa información, para decirlo claramente. A mi modo de ver, en cuanto no se victimice, no se apunte a la víctima, a mí me parece que la información debe darse. Ahora, claro, la propia
denunciante en este caso, en nueva declaración, ha dicho que a ella no le hubiese gustado que esto se destapase. Esto de la denuncia. Porque ella lo hubiese dicho, dice la denunciante, lo hubiese dicho a través de las redes sociales, a través de sus redes sociales. Bueno, pero la denuncia ya está, ya se hizo pública, se ha respetado el nombre de la víctima, de la supuesta víctima, ¿verdad? De la denunciante. Eso me parece bien. Ahora, claro, se han señalado ciertos hechos, como en todo este tipo de investigación, porque ¿de dónde viene la fuente? Viene del propio abogado asesor de la denunciante y de la propia denunciante, de su pendrive, de que ella no envió estas fotos a Gabriel Boric, que en la época no era diputado tampoco, estaba haciendo su práctica. Entonces, bueno, la fuente está ahí y lo que hace la prensa es recoger esta fuente y publicarla, guardando el nombre de la denunciante. Francamente no veo el problema en ese sentido y no veo por qué la gente habla que no debiera haberse dado a conocer con tanto detalle. El detalle se dio a conocer porque son los propios actores los que han informado. Entonces no comparto en este sentido con la diputada Plasencia. Voy a tomar un vaso de agua para refrescar, ¿no?, la garganta, porque de verdad, y aquí estamos como en un ambiente contaminado, ¿no?, con esta historia del mal tiempo, ¿no, amigos? Bueno, por otro lado, ¿no? Tenemos también la declaración de la diputada Musante del PPD, que es un tema que a mí también me llamó la atención y que yo iba a comentar, que es un tema interesante. ¿Por qué no se le informó a la ministra de la Mujer, que parece que ya cada vez la consideran menos? Porque esta es la ministra de la Mujer, de la Igualdad de Género, y dice la diputada que ella hubiese tenido una mirada desde la perspectiva de género. A mí, francamente, no veo la importancia de esto, de que esté la ministra solo porque sea la ministra de la Mujer. Y de todo esto vinculado con la equidad de género, no veo cuál es la relevancia de la diputada. Yo veo en la ausencia de la ministra Orellana otra cosa. Yo veo que esto de que sea un gobierno feminista, que fue una de las reglas de las que yo hablaba el otro día en mi comparación con Rebelión en la Granja, un gobierno feminista, un gobierno que se preocupa de la mujer, ¿verdad?, que lucha por los derechos de la mujer. Y la ministra de la Mujer no está ahí. Nadie le ha pedido la opinión. Hay una lectura de trasfondo. Hay una segunda lectura en esto. ¿Es el gobierno de Boric tan feminista? ¿Asume el gobierno de Boric la perspectiva de la denunciante? ¿Le cree Gabriel Boric de verdad a la mujer víctima
de abuso, de acoso o de lo que sea sexualmente? Sinceramente yo creo que no. Sinceramente yo creo que no. Y ya lo dijo en ese punto de prensa de 53 minutos, no sé cuántos, donde dice que bueno, cada uno es responsable de las copas de más que se tome. A mí me dejó de verdad estupefacto, porque a partir de esa declaración, todo mi concepto que yo haya construido como caballito de batalla en, en mi, en mi campaña presidencial y luego cuando llego al gobierno y todas estas ínfulas de la ministra de la Mujer y Equidad de Género y qué sé yo, se me vienen al suelo. Entonces, a partir de ahí, porque yo no creo que una mujer, porque se tomó unas copas de más, esté llamando a ser toqueteada, abusada sexualmente, violada, acosada sexualmente. No, pues. Es como que una mujer usa una minifalda, una falda más subida, un escote más abierto. No anda llamando a nadie para que ande pasando la mano. Es exactamente lo mismo. Luego cuando demora el presidente en una semana o más en decir sí, le creo a la víctima, estoy con la víctima en el caso Monsalve. Pero lo dice luego de todas las críticas recibidas. Entonces, ahora, en su caso, yo no he escuchado al presidente decir ni pronunciarse a favor de la denunciante. Porque si vamos a ser transparentes y hay una denuncia en su contra, entonces por decencia, por transparencia, por ser coherente consigo mismo, debiera decir, le creo a la víctima, aunque sea yo el acusado. Y eso es lo que debiera decir el comité político y lo que debiera decir la ministra Orellana, que es la ministra de la Mujer. Y qué bueno, ¿no? Ahora mismo, hace poco, se celebró el Día de la Mujer, ¿no? Yo en un programa le voy a dedicar unas palabritas de dónde viene este homenaje muy merecido, ¿no? A la mujer. Este día que condena la violencia a la mujer. Entonces, bueno, la ministra Orellana pudo haber asumido esa perspectiva, independiente de que le hayan comunicado o no, independiente de que la hayan llamado o no, si es la ministra de la Mujer. Pero como el Ejecutivo hizo causa común y la propia vocera sale a hablar en un punto de prensa de 33 minutos, de que esta denuncia es falsa, de que los argumentos son falsos, de que todo es una mentira, de que los argumentos no tienen fundamento, bueno, está negando toda posibilidad de que se le diga a esta denunciante, sí, yo creo en usted. ¿Me entienden, amigos? Se le está negando toda posibilidad. O sea, podemos decir todo esto de otra manera. Yo le creo a la víctima según quien sea el acusado.
Como era Manuel Monsalve, entonces no le creí a la víctima. Porque no, Manuel Monsalve no es portero de un edificio. No, no le puedo creer a la víctima. Y como ahora es el presidente de la República, con mayor razón no le creo a la víctima. Entonces, amigos, dejemos que la Fiscalía investigue, que la justicia funcione con transparencia, sin la intromisión del Ejecutivo a través de su vocera Camila Vallejo, sin la intromisión de políticos como Gonzalo Vinter. Mañana voy a leer lo que yo escribí sobre Gonzalo Vinter, cuando él contó que a él también le ocurrió. Es una columna bastante irónica, yo diría jocosa, que le escribí a Gonzalo Vinter hace 2 días. Y me olvido siempre presentarse, las mañanas se las voy a presentar. Bueno, también el diputado me parece Soto, que dice que bueno, que no, todo esto es falso. Entonces no intervengamos, diputados, ustedes son de otro poder, del legislativo. No presionemos a la justicia, dejemos que la justicia funcione como institución, como poder independiente. Mostremos nuestro espíritu democrático también con las declaraciones. Ustedes son del poder legislativo, hagan su pega, su función. Y el ejecutivo es otro poder. No presionemos ni a la fiscalía ni a la justicia. Bien, amigos, ese es el programa que tenía para hoy y nos vemos, si Dios quiere, mañana viernes. Claro, nuestro último programa. No, mañana jueves. No, estoy perdido también. Hoy es jueves. Claro, estoy grabando el programa para hoy día jueves. Nos vemos mañana viernes. Eso es. Chao, amigos. Y muchas gracias por su compañía. No olviden el like y no olviden compartir el programa. Chao.